la obra. O tú me matas y no le hablas. Amén. 9. Amén. El 9, por favor. También 9 y 10. 9 y 10. 9, nada más, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, ¿dónde está esta palabra hacer? Practicar. Es la misma palabra que se tradujo en griego. Que aparece en Juan 8, aparece hacer, aquí aparece como practicar. Y entonces nosotros podemos, si lo pudiéramos traducir, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. No todo aquel que hace, porque si no involucraría a todos, incluyéndome, incluyéndolos, ¿verdad? Porque todos pecamos. Sino todo aquel que practica el pecado, ¿verdad? Todo aquel que practica el pecado demuestra que es esclavo del pecado, ¿verdad? Y dice Jesús en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El contexto es fácil. En el tiempo de Jesús había esclavitud. Y que el amo, ¿qué podía hacer con el esclavo? Podía matarlo, podía venderlo, podía sacarlo, podía expulsarlo, podía que viviera afuera en el patio, podía hacerle lo que quisiera. Y Jesús está diciendo, el esclavo. Pero el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque el hijo es el heredero, ¿verdad? El heredero de todas las cosas. Jesús es lo que está hablando. Amén. Es lo que está diciendo el Señor. Podía ser dejado el esclavo a vivir para afuera, pero el hijo no. La otra referencia que se podría deducir de esto, pero sería un poco más complicado, es la que utiliza Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 25 y 30 y 31, donde habla, no lo vamos a buscar, hermano, nada más anótenlo ahí si quieren, chéquenlo después, donde habla de Agar y de Sara. Y dice que Agar dio hijos para esclavitud, que Agar simboliza el monte Sinaí y dio hijos para esclavitud. Eso habla de la ley, ¿verdad? ¿Qué pasó con el hijo de Agar? Abraham lo tuvo que echar fuera, porque no era el hijo de la promesa. ¿Quién fue el que heredó las promesas? Isaac, que era el hijo de la promesa. Fue el que permaneció ahí. Ismael fue quitado de las promesas, aunque Dios dijo que lo iba a hacer una nación grande, fue quitado de las promesas de Dios. El que permaneció fue el hijo de la promesa, simbolizando a Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, nunca seremos echados fuera. Pero estar en Cristo, repito, simboliza que ha habido un cambio en nosotros y que ahora amamos la palabra de Dios y deseamos obedecerla en todo. 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Indudablemente la libertad que necesita el hombre es la libertad del pecado, ¿verdad? Que lo tiene esclavizado y lo tiene sujeto a todo esto. Entonces, pero el problema es que el pecado está en su propia naturaleza. Esa es una realidad. Nacemos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecadora, pecaminosa. Por eso Juan 3:3. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Que Dios haga un cambio interior para que entonces ahora sí, de esa naturaleza rebelde, ahora hay una naturaleza que quiere agradar a Dios, que quiere amar a Dios, que quiere obedecer la palabra de Dios, que anhela obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque por momentos a veces le fallemos. Y les dice Jesús, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sois descendientes de Abraham según la carne, pero no según el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque procuran matarme. Recordemos, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. No somos cristianos por herencia. Es que mi papá era cristiano.
es que mi abuelito era cristiano, es que mi tatarabuelo era cristiano. Vengo de 5, de 10 generaciones de cristianos. No importa si vienes de 80 o de 1000 o desde un discípulo de Cristo. La salvación es personal. La salvación es personal. No hay salvación por herencia. ¿Sí? No es por carne, no es por sangre, ni voluntad de varón. Amén. Ni voluntad de varón. ¿Sí? Entonces es lo que Jesús le estaba diciendo, y como Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y el hombre natural está muerto espiritualmente, ¿verdad? Según Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Amado hermano, nosotros debemos de obedecer la palabra del Señor, ¿sí? Y dice el 38, bueno, eso lo dejamos ya para la siguiente clase. Quiero cerrar solo con un ejemplo. Hace algunos años, varios años, hubo una creciente en el río de allá de Martínez, una creciente fuerte, de ese río crece mucho cuando hay mucha lluvia. Y el ejército se metió porque había casas inundadas y todo. El río llevaba mucha corriente y entonces el ejército se metió a la casa de un señor y ese señor no se quería salir de su casa, ni quería que su familia se saliera. Entonces el ejército, como pudo, agarró al niño que había ahí y ya lo estaban sacando, y el papá empezó a forcejear con el soldado para que no se llevara a su hijo, y en el forcejeo se le chispa el niño al soldado, cae al río y se lo lleva a la corriente y se ahoga. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Fue culpa del soldado? No. Fue culpa del padre, que estaba obsesionado en no ver el peligro que estaba corriendo y en querer quedarse con las cosas que tenía en ese momento, en lugar de salvar su vida y la vida de su familia. Así nos comportamos nosotros muchas veces cuando el Señor viene y nos está advirtiendo de que corremos gran peligro, que es momento de salir, y decimos no, porque yo atesoro estas cosas, yo atesoro esto, y entonces viene pérdidas para nosotros fuertes. Tenemos que obedecer al Señor. Quiero que inclinemos nuestra cabeza y que medites en lo siguiente. ¿Estás sujeto a algún pecado? ¿Hay algún área en tu vida que no has tenido libertad? ¿Sigues cayendo en algo constantemente? ¿Estás obedeciendo al Señor en todo o solo en lo que te gusta y te agrada? ¿O en lo que te duele? ¿En eso no lo quieres obedecer? ¿En realidad estás viniendo a Cristo como Dios, como Salvador, como Señor de tu vida? Eso va a determinar realmente si hemos creído realmente en el Señor Jesús. Amado Padre Celestial, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, a pedirte, como dijo David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, ayúdanos, y clamamos a ti, Señor, para que podamos entregar esas áreas de nuestra vida que están mal, Señor. Que podamos entregar aquello que nos estás pidiendo, Señor, entregarlo, y no queremos, ya sea porque lo amamos mucho, ya sea porque no queremos sufrir, ya sea, Señor, porque no nos queremos deshacer de esas cosas por cualquier otra razón. Señor, ayúdanos a ver que lo que tú haces y lo que tú nos pides es por nuestro bien, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Y si hay un corazón rebelde en nosotros, transfórmalo, Señor, en un corazón obediente a ti, en un corazón transformado por tu gracia, Señor. Que tú obres de una manera gloriosa y poderosa en cada vida, Señor. Y que podamos disfrutar de Cristo para siempre en el reino de los cielos. Un poco quizá de sufrimiento aquí, pero una gloria eterna allá.
Como dice ese himno, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor, y permite que lleve mucho fruto en nuestro corazón, Señor. Que haya una transformación en nosotros, Señor, para entender tu palabra y obedecerla, Padre. Y ponerla por obra en una obediencia pronta y expedita hacia Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.